porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Hoy lunes 19 de enero. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Confío en que haya sido un excelente fin de semana para todos ustedes. ¿Qué tal el concierto de la Filarmónica? Primer concierto de la temporada. Y tuvimos teatro, cine, en fin, Guadalajara siempre con su oferta cultural interesante. Bien, confío en que sea esta semana excelente, que sus proyectos resulten positivos, que sus esfuerzos laborales también lo sean y que haya satisfacciones, incluso cada día, cotidianamente, en el encuentro con los demás, en el trabajo, por ejemplo. Es una delicia llegar a un trabajo que te gusta, ¿verdad? Así es. Bueno, yo quiero decirles que hoy está con nosotros el doctor Juan Toscano, ya nos acompaña y estamos... No lo olvidemos y hay que tenerlo muy presente. Estamos de cara a las elecciones del 2015. 2015 es un año de elecciones. ¿Cómo se celebraron las elecciones en Guadalajara? ¿Qué importancia tienen estas elecciones comparadas con otras épocas? ¿Cuándo empieza a votar la mujer en México? ¿Qué pasa con la mujer en la política? Si bien se habla de que debe ser 50 y 50, pero ¿dónde está la mujer en la política? ¿Qué pasa con nuestro país en este momento? De cara a las elecciones del 2015, sea bienvenido. Tema de nuestro programa de hoy con el doctor Juan Toscano. Teléfono 3030-5350. Su rayo. Este es su teléfono para que usted pueda marcar y participar con nosotros. Le recuerdo que en este momento, lunes 19, estamos en el canal 7, Cultural. C7 tiene dos vertientes, Cultura y Noticias. Estamos en Cultura Digital 25.2, el canal digital 25.2. Y mañana este programa se retransmite, diferido por supuesto, en el canal de las noticias 25.1. Lo mismo en radio, si nos escucha en este momento por radio 96.3 FM, mañana diferido por el 630 de AM. Así que tenemos diversas opciones para poder ampliar y para poder recibirle a usted y su interés. Muchas gracias por ello, recibiendo su programa a las 9 con usted. Juan Toscano, bienvenido al primer programa del año con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días y feliz año a todas las amigas y amigos que nos han escuchado a lo largo de estos programas de los lunes terceros de cada mes. Lunes terceros de cada mes. Aquí estamos otra vez para iniciar este año difícil, pero con muchas oportunidades para el que sepa tomarlas. De cara a las elecciones. De cara a las elecciones, efectivamente. De cara a la aplicación de una serie de reformas muy importantes que necesitaba el país desde hacía mucho tiempo. Reformas de toda índole que esperemos que efectivamente las circunstancias nacionales, la madurez mexicana, que todavía no llega, pero esperemos que ya llegue este año, y el entorno internacional nos permitan que realmente se puedan aplicar. Y una de ellas es esta, la gran reforma electoral. La gran reforma electoral. ¿Cuál es tu primera impresión cuando miras el año 2015 y dices, vienen tiempos electorales difíciles? Sí. ¿Tienes fe en estas nuevas elecciones? ¿Tienes fe en un cambio para nuestro país que es urgente? Mira, es que esa fe debemos tenerla siempre, Yolanda. Desde que yo empecé a votar hace 50 años. Cuando eran 21 años. Cuando eran 21 años, exactamente, la mayoría de edad. Siempre lo último que se debe perder en un año electoral es la fe y la esperanza de que lleguen esos cambios que este país está necesitando urgentemente. Este país necesita cambios y uno de ellos es un cambio que tiene que ver con esta específica reforma electoral y con otras más, que es el cambio de la educación cívica. Nuestro país y ciento y tantos millones de mexicanos que somos, necesitamos tener una verdadera educación cívica que nos conduzca a que, por ejemplo, en este caso, el votar sea un acto reflexivo, sea un acto responsable, y no sea simplemente un acto de porque me cae bien o porque voy a castigar al otro. Yo creo que eso nos sigue mostrando una inmadurez en la educación cívica del país preocupante. Así que votar con la cabeza, después de pensarlo muy bien, analizar muy bien, conocer muy bien. Mira,
hay que entender primero, y que eso deben que lo entiendan todo México, que el votar y el ser votado es un deber y es un derecho. La Constitución de 1917 y las anteriores, sobre todo la del 17, en el artículo 35, fracción segunda, te está hablando ya precisamente del derecho que tienes como mexicano, como ciudadano mexicano, no como mexicano, sino como ciudadano mexicano. Ahora, estos jóvenes, esta juventud maravillosa que tenemos ahora a los 18 años ya tiene esa gran oportunidad, precisamente ese derecho a elegir a sus autoridades. Pero también hay que entender que un artículo después, el 36, te está diciendo que es una obligación que si tú ves los padrones electorales y luego ves cuánta gente fue a votar a las urnas, muchas veces te quedas terriblemente decepcionado porque no llega a veces ni al 30% del padrón electoral quien se presentó, quien fue responsable de su deber de votar ese día de las elecciones. Yo considero que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme, gigantesca. Y la pregunta que está en el aire es cómo enfrentar esa desolación y esa decepción. Hubo quien me decía en fecha reciente, ya nadie cree en políticos. Así es, efectivamente. ¡Qué grave! Fíjate que pues ellos mismos están plenamente conscientes de que en este momento la clase política, y es por culpa de ella, te lo digo así de claro, y tú sabes que yo fui director de un medio impreso muchos años y estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. La clase política ha sido profundamente responsable de haber perdido su prestigio como líderes en diferentes estamentos estatal, municipal o nacional de un país, o de este país que estamos hablando, que es nuestro México. Creo que queda muy claro esto que acabas de decir. La clase política ha perdido y es responsable de ello, ese respeto al líder, ese respeto a quien administra los designios de un país. Fíjate, yo te voy a poner un caso. Nosotros vemos con mucha frecuencia, a lo mejor muy poca gente lo verá, pero se puede ver, el famoso canal del Congreso. Sí. Tú a la hora que estás bien, tú sabes que todos los que están allí, esos 500 diputados, que debería haber nada más la mitad, y lo digo así de claro, y ha sido una de las reformas políticas que se han peleado por muchos años y que todos la ofrecen y luego al llegar no la cumplen. La disminución de la Cámara de Diputados, no necesitamos 500 diputados, es una carga burocrática verdaderamente monstruosa para el país. Y además la carga económica, ahí sí se ponen de acuerdo cuando se trata de subirse el sueldo. Para eso inmediatamente. Sí. Pero, y fíjate, a la hora que los ves, se les olvida a estos señores que fueron electos por la voluntad popular, que son representantes del pueblo. Así como los senadores son representantes del territorio, o sea, de los estados como tales, los diputados son representantes del pueblo. Y a la hora que los escuchas hablar y que ves las entrevistas que dan los, entre comillas, líderes de las facciones, el líder del PRI, el líder del PAN, el líder del Verde, el líder del... Sí, cualquiera. Hay un abismo inmenso entre ellos y el pueblo al que están representando. Se les olvida completamente que son representantes populares. Ellos viven su mundo y el pueblo vive otro mundo completamente diferente. Esto no puede ser, Yolanda. No. El diputado jamás debe perder el contacto con aquellos que lo eligieron para que fuera su voz. Los diputados son electos por un N número de mexicanos a los que van a representar. Va cambiando en función de la población, va cambiando el número de distrito, ¿no? Un distrito tiene más o tiene menos población y en función de eso es la diputación. Pero ellos deberían tener la obligación en ley de estar en contacto con sus electores por lo menos una vez al mes. Pero no, ellos se les olvida, ya están en el poder, ya están encumbrados, ya están en su curul y ellos hacen su mundo y el México que los eligió va por otro camino completamente diferente. Nos están indicando un corte en este momento y bueno, nos quedamos con estas declaraciones que hace Juan Toscano. Es importantísimo que el pueblo se sienta representado, que nos sintamos, la ciudadanía, verdaderamente representados, pero resulta que no es así. La realidad es que no es así. ¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer para estar presentes de una manera positiva, activa, productiva? Vamos a ir a un corte. El teléfono es el 3030-5350, principalmente esta línea, 3030-5350. Nuestra compañera Ángeles Rodríguez le va a atender también, gracias a ella en la producción, así como nuestro compañero Fortino Montaño y Claudia Fernández. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos. Amigos nuestros, continuamos con esta conversación con el doctor Juan Toscano García Quevedo, hoy con nosotros, hablando de cara a las elecciones del 2015 y de la importancia de tener una conciencia del derecho, pero también de la obligación de participar de la política. Decíamos que el problema radica principalmente en que la ciudadanía de pronto no nos sentimos representados y de que esos supuestos representantes de pronto también se olvidan completamente de sus representados para hacer su carrera política más allá de todo. Y le decía yo en este lapso, y lo subrayo también, y estamos hablando de todo lo que es la realidad política de México. Así es, totalmente. Para llegar a estos puestos es porque ya hiciste una carrera de compromisos. Además, compromisos que te llevan ahí. Acabas de decir algo que es también muy... Yo estoy muy, muy triste en este país. Yo estoy de acuerdo en que la política y el ser político en algunos países del mundo es una carrera, pero es una carrera para la que se preparan, Sí. Para la que estudian ciencias políticas. Pero en el nuestro vemos simplemente que una persona, hombre o mujer, me da lo mismo, que ya ocupó un cargo de elección popular y que está a punto de concluir, ya está viendo hacia dónde va a brincar. El boleto. Los famosos chapulines que se dicen en la política. Y esto es algo que habla mal de la política de nuestro país. Sí. ¿Y qué me dices de, bueno, tú y yo conocemos y todos ustedes habrán conocido casos de personas que son de una ética aparentemente seria, clara, comprometida, y de pronto basta un lapso muy breve. Muy breve. Para que se transforme. Exacto. Sí, claro, ¿Qué tienes pasa toda la con razón. eso? Ay, yo creo que es uno de los graves problemas de este país. Es decir, no podemos negar que el gran problema de México en estos momentos es la corrupción. Olvídate de todos los demás problemas. El problema que en este momento tiene este México nuestro es el problema corrupción. Y es un problema del que ya en alguna ocasión hablamos tú y yo aquí en este programa. Y esa corrupción que empieza desde la infancia, desde el niño tramposo en la escuela que es felicitado por sus compañeros porque fue capaz de sacar el acordeón y porque los papás no le llaman la atención, del papá que se pasa el alto, de la mamá que tira la basura en la calle delante de los hijos. En fin, vamos viendo pequeños momentos de violación a la norma y no te pasa nada. Todo eso te conduce ¿a qué? A una conducta de ilícitos, y luego a la hora que te descubren hay que parar ese ilícito mediante ¿qué? Un regalo, y eso se llama corrupción. Y de ahí síguele para arriba, hasta donde quieras topar, hasta la punta de la pirámide, y este país necesita tener una sacudida muy fuerte. Hay un supuesto proyecto de reforma contra la corrupción, pero pues es que la corrupción empieza allá arriba y termina abajo. O empieza abajo y termina arriba, como quieras. De ida y vuelta. Ahora, fíjate, Juan, cuando hablas de la situación actual, de esta corrupción terrible y de que necesitamos vivir, estremecernos para poderlo llegar, ¿qué más estremecimiento que esto que está ocurriendo de la violencia en nuestro país? ¿Qué más queremos? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Y qué más queremos para hacer un cambio real, usted y yo, nosotros, cotidiano? Y dices muy bien, a partir de la base de la pirámide, exigiendo hacia arriba. La base es la población. Así es. Y efectivamente esta situación que este país está viviendo muy grave, entre ellos la falta de seguridad, bueno, pues todo eso tiene que ver con la corrupción. Así es, así es. Con la corrupción y con nuestra muy grave también falta de educación en todos los niveles, Yolanda. Sí. Este país, el día que tenga una verdadera reforma educativa va a transformarse en ese coloso con el que se soñó en 1821 cuando se hizo la independencia. En efecto. En ese gran coloso, pero le falta
mucho, mucho en el nivel educativo. Como lo hemos dicho, básicamente todos los problemas de un país nos remiten a la educación. Definitivamente. Y si en la educación hay esa corrupción de entrada, o no hay programas de educación acordes sí. acordes con la situación del mundo actual, bueno, pues sabes que este país lleva un atraso que no te quiero ni decir de cuánto tiempo, porque me asusto. Así es. Ahora, vamos a otro punto. Estas elecciones de cara al 2015, como estamos diciendo, estas elecciones, la juventud y sus herramientas de información, de apertura, más allá de la censura de los medios que eran controlados abiertamente, ahora existe esa juventud pujante, diría yo. Así es. Yo creo que estas elecciones van a ser muy, muy especiales. Sí. Gracias, si sabemos usarlas correctamente, a las redes cibernéticas. Es decir, antiguamente, pues las campañas no consistían más que en los mítines de acarreados de todos los partidos. No estoy hablando de ninguno, todos lo hacían igual. Unos llevaban más, otros llevaban menos. La visita, entre comillas, del supuesto candidato que andaba por todo el país, la cantidad de papeles y de bardas y de impresos que te proponían frases muy rimbombantes sobre lo que se supone que te estaba ofreciendo y que nunca te iba a cumplir el candidato, pero ahora no. Ahora las redes sociales van a tener un impacto muy alto en las elecciones, y yo tengo mucha esperanza de que este país, que es un país de jóvenes, Yolanda, ¿sí? Aunque ya los viejos cada vez vivimos más de lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos, sí, y con mejor nivel de salud, pero es un país donde la juventud va a ser fundamental en las elecciones de junio. Sí, así lo consideramos, y sí, estas oportunidades de los medios de expresarte, de decir, de interactuar entre los jóvenes, va a ser o puede ser determinante. Definitivamente. Y luego estamos viendo cada vez los candidatos más jóvenes. Sí. Más jóvenes a lo que estábamos acostumbrados a ver a los viejos políticos, que yo pienso ahora que no eran tan viejos, pero los veíamos mayores. Pero ahora vienen hombres jóvenes que tienen un doble problema. La juventud no tiene experiencia, pero tiene la posibilidad inmensa de tener una muy buena preparación. Entonces, esta dualidad de una buena preparación, aunque no tengas experiencia, pero si sabes rodearte de las personas idóneas para que te aconsejen y las sepas escuchar, le va a dar a estas elecciones un cariz muy, muy importante en la historia de México. Recordemos entonces, ¿cuándo fue la época en que cambia la mayoría de edad del joven? ¿A ti te tocó votar a los 21 años? Sí, me tocó todavía votar. Fíjate que la fecha exacta no me acuerdo, cuando cambió de 21 a 18. A 18 años. Esa es la verdad que no me acuerdo, pero sí, efectivamente, a mí me tocó votar todavía cuando la mayoría de edad eran los 21 años. Sí, ahora los 18 años. Ahora los 18 años, y no solo eso, sino que ha habido reformas donde ya vemos que jóvenes de esa edad ya tienen, bueno, claro, son mexicanos, son ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales, y por tanto tienen la posibilidad de ser votados. Es decir, no solamente de votar, como anteriormente había una edad para poder pertenecer a esa élite política y poder ser candidato. Ahora no, ahora tienes el derecho de votar y también de ser votado, y hemos visto algunos casos de jóvenes, muy jóvenes, ocupando cargos de elección popular. Bueno, yo aquí voy a disentir un poco en relación con la juventud de nuestros representantes. De pronto tienes a un chavo que sale de prepa representando como diputado a un sector. ¿Sí? Ahora, tomando en cuenta los idealismos y cómo nace la política en Grecia, en Roma y demás, era de suponerse que un hombre que participa de la política está hecho, resuelto y quiere servir. Así. No hacer carrera y tomar de aquí, tomar de allá y hacer mi patrimonio, sino está resuelto, dice yo ya por mi lado, y era así de transparente. Así es. Servir a los demás implica que estás resuelto, que sabes quién eres, que sabes qué quieres, que ya tu obsesión narcisista tal vez, de formar una familia, todo eso está resuelto. Entonces tienes la calma y la serenidad, en teoría, de
de ir a servir a los demás. Y hay otra cosa que se les olvida también, que cuando son electos o eran electos desde aquella época antigua, se les recordaba que era uno entre iguales. Sí. Es decir, el hecho de que te hayamos elegido a ti para ocupar X o Y cargo público en bien de la sociedad que te está votando, no es para que te sientas superior a nosotros. Eres igual que nosotros. Inclusive hubo en la época del siglo XVI algo que era que deberíamos aplicar otra vez ahora, que se llamaban los famosos juicios de residencia, donde al terminar el cargo, de ejercer el cargo público para el que había sido en aquella época designado, no electo por elección popular, designado, tenía que rendir cuentas mediante un juicio de residencia. Es decir, a ver, los que estén a favor vengan y depongan a favor de él lo que hizo bien, y los que estén en contra o sientan sus derechos violados, vengan y díganlo. Y hubo juicios de residencia aquí en nuestro país durísimos, donde el funcionario público, por muy alto de nivel que fuera, debía rendir cuentas y pagaba incluso hasta con prisión el mal gobierno que había hecho. ¿Usted qué opina de todo esto? Hoy estamos conversando de cara a las elecciones del 2015, un año importante, un año que va a definirnos en muchos conceptos y que muchos esperamos un cambio, esperamos cambios positivos, pero para empezar, por parte de nosotros, la ciudadanía. Así es. Para empezar. La ciudadanía tiene que estar consciente de que va a ejercer un derecho y que ese derecho lo ejerza con la cabeza, Yolanda, no porque me es simpático el personaje, porque está guapo, porque está joven, porque... No se vota por eso. Tú debes pensar en aquel ser, hombre o mujer o hombre, que de veras pueda colaborar con su trabajo en bien de la sociedad que lo está eligiendo. Bien, vamos a ir a un segundo corte en nuestro programa a las 9 con usted. Ahora la pregunta que queda en el aire para que usted también participe. ¿Qué pasa con la participación de la mujer en la política real, activa, aquí, ahora? No por aquí de vez en cuando, una ya. La participación real. Hay quien dice que cuando la mujer realmente tenga igual oportunidad real, el país puede cambiar por una mística diferente, por una naturaleza diferente de la mujer que respeta la vida, que respeta la nutrición, que respeta los valores más importantes. ¿Usted qué opina de ello? Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento para seguir conversando aquí de cara al 2015. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, quedó al aire la pregunta, ¿qué pasa con la mujer en la política? En primer lugar, nunca ha existido esa participación de la mujer real, auténtica, al mismo nivel que la del hombre, pese a que la ley lo permite y lo avala. Y las mujeres que se han colado, aquí hay dos problemas muy serios, que tú los mencionabas. Sí, mira, Juan. Primero hay que pensar una cosa. Curiosamente, la mujer ha buscado el tener el derecho al sufragio, o sea, al voto, prácticamente desde el periodo de Carranza en 1916. No se les dio, éramos demasiado machos en México para pensar en que la mujer pudiese tener. Bueno, estaba viendo ayer un programa en la televisión de las diferentes revoluciones francesas que ha habido, la revolución a través del siglo XIX y, por ejemplo, la última de las grandes revoluciones, la revolución que se llama la Comuna, logró el sufragio universal, sí, pero para los varones, a las mujeres no se les dio el derecho a votar. Aquí se pidió en 1916, es cuando empiezan los movimientos sufragistas femeninos. Como todavía se manejaba un poquito más, muchito más, diría yo, de lo que se maneja ahora la autonomía de los estados. Los estados son soberanos de papel, no de realidad, aunque lo diga la Constitución. En 1923, fíjate, en Yucatán hubo las primeras 3 mujeres diputadas. Tenemos incluso los nombres de ellas. Una era Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador Carrillo Puerto, otra una maya, Raquel Zibi, y luego otra Beatriz Peniche. Bueno, todas fueron electas.
Eran las 3 primeras mujeres. Sin embargo, al año siguiente se les acabó su presencia en la Cámara local y desaparecieron. Posteriormente, en Chiapas también se reconoció el derecho de las mujeres a votar en 1925 y no hubo candidatos. Luego empieza todo ese movimiento sufragista muy importante desde Lázaro Cárdenas en 1937, donde él es el primero, si yo mal no recuerdo, que como presidente de la República envía una iniciativa de ley que no pasó, se quedó en la Cámara, todavía no se consideraban las mujeres con la suficiente preparación, vamos a llamarlo así, para votar, hasta que, bueno, finalmente es el presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, el que asume por una iniciativa propia, aunque había iniciativas de los partidos, de oposición en aquella época, para que se retomara el proyecto de Cárdenas del 37, de que la mujer pudiese votar. Finalmente se aprueba, el presidente Ruiz Cortines manda su personal y propio proyecto, se aprueba por la iniciativa de ley, y desde 1954 quedó que la mujer ya podía votar, aunque la ley concretamente es de octubre de 1953. Pero efectivo, las mujeres votaron por primera vez en la elección, en la jornada electoral de 1955, para crear la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. Fue cuando votaron por primera vez de 1955. Y fíjate, estamos hablando ya de hace más de 60 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Casi 70 años. Yo pregunto que si en 70 años la mujer, con todo respeto para las señoras que me escuchan o para las jovencitas, no han podido prepararse para asumir esa gran responsabilidad, como aquella vez que tuvimos una gobernadora de primerísimo nivel, doña Griselda Álvarez, uh-huh, allá en Colima. Que las mujeres tienen toda la capacidad, sí, igual que los jóvenes, de prepararse, no de improvisar, como decías tú hace un momentito muy acertadamente. Se improvisa, no, esto no se improvisa. Esto es para prepararse cuando ya estás tú listo mentalmente para asumir la responsabilidad de trabajar por tu comunidad o por un sector de tu comunidad que te puede llevar al poder. Tú hablabas en uno de los cortes de 2 problemas principales que tienen que ver con la mujer y la política. El primero, decías, para empezar, son las menos. Sí. ¿O somos las menos, sí, las mujeres? Me refiero, somos mayoría en el país porque somos 56%. Curiosamente sí, pero menos. Si vemos las estadísticas de INEGI, pues hay más mujeres que hombres en nuestro país. Así es. Definitivamente. Así es. Pero curiosamente son las menos participantes y las menos preparadas, uh-huh, y las que no han hecho precisamente un papel muy brillante, digamos, en la política. Ese es el con excepciones. Punto. Hay excepciones ante las cuales yo me pongo de pie, como una, sí, y voy a dar el nombre, como una Beatriz Paredes, que es una señorona dentro del mundo de la política. ¿Está? Y ahora la tenemos desterrada de embajadora en Brasil. Cuando esa mujer debería estar en este país ahorita, sí, tratando de arreglar o de colaborar, sí, con toda su experiencia, una mujer que empezó desde la presidencia municipal en Tlaxcala, que llegó a ser, sí, subsecretaria de Gobernación, que ha sido embajadora, que fue senadora, que ha ocupado todos los cargos. Y que no ha descartado la parte de la sensibilidad por el pueblo, por la ciudadanía. No, mira, yo la he tratado y es una mujer con, sí, una preparación, uh-huh, que te quedas asombrado. ¿Qué pasa con las demás mujeres que se duermen en la cama, en las cámaras y no se duermen en las cámaras? No vamos a dar nombres. Por el elemental sentido del respeto a ti mismo, por favor. Jugando con los celulares en la cámara, en los curules, dormidas. Hombres y mujeres, hay que decirlo, ¿verdad? Pero en este momento hablamos de los hombres. Hay unos que son verdaderamente penosos. Sí. Hay diputados que jamás en su vida han tenido la iniciativa de subirse a hablar en la tribuna. Sí. Ahora, precisamente mencionabas tú que el primer problema de la mujer y la política, decías, 1, es que son las menos, y 2, copian el estilo del macho. Pues sí, o sea, en lugar de hacer su forma de política, sí,
copian el estilo corrupto, crear compromisos, cabildear y todo esto que se juega en la política. Y otra cosa que a la mujer también le fascina, yo no estoy en contra oficialmente, aunque sí en la actuación. Sí. Manejan dos temas con los que quieren incursionar: los derechos humanos y el problema de la ecología. Sí. Ambos problemas son un problema para México, sí. Pues no como se están manejando. Los derechos humanos, y no es ningún secreto para nadie, parece ahora que son los derechos del delincuente. Así. Y la ecología, somos pena. muy buenos para hablar en público del problema ecológico, del cambio ambiental, pero no vemos que se haga absolutamente nada real y efectivo en nuestro país. ¿Usted qué opina de todo esto? Es importante. Quiero subrayar la necesidad insustituible en cada uno de ustedes de que participemos en la Definitivamente. política, que nos informemos, de que conozcamos. No es qué opino yo, bueno, lo que me dijeron que opinara, o lo que opina mi marido, o lo que opina... sí, cada uno tenemos preguntarle, derecho. Oye, ¿por quién debo votar? No, sí, imagínate. Tú vota por quien tú creas. Pero infórmate. Claro, me parece maravilloso, con información, sí, que es el que puede ser un mejor candidato para los problemas de la sociedad. La mujer vota por primera vez, efectivamente, en 1955, 60 años del voto. ¿Cómo vamos a votar este ¿Cómo 2015? van a votar en esta ocasión? 56% de la población somos mujeres. A 60 años del voto, a 60 de que años. por primera vez votaron, aunque la ley sea 2 años antes, sí. No tiene importancia que la ley se haya aprobado cuando no tenían la posibilidad de votar hasta el 55, pero efectivamente son 60 años del voto. ¿Cómo vamos a ver a las jóvenes y a las no tan jóvenes votando sin preguntarle las mayores al marido, oye, ¿por quién voto? No, asiste a votar y vota con responsabilidad. Tenemos algunas llamadas al 3030-5350. Dice Nora Patricia Larios, quiero felicitar al doctor Toscano, estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado y el problema principal de México es la corrupción, nos dice, nos falta a todos educación cívica. Sí, Nora Patricia, y lo hemos dicho con toda autocrítica, desde cada uno, desde el pueblo, desde la base, la corrupción se da lamentablemente, sí. Es el caldo de cultivo y cómo exiges a alguien si tú misma estás coludida en pequeñas acciones cotidianas corruptas. De corrupción, sí. Nos dice la señora Hernández, la ciudadanía tenemos que estar conscientes para cambiar las cosas porque ya no puede ir uno ni siquiera con la calma a un restaurante a cenar, porque siempre tienes miedo de que lleguen y te asalten. ¿Ya supiste lo que pasó? Aquí un restaurante muy cerquita de esta zona. ¿Qué te parece? Terrible. Y no solo eso. Oye, amigos conocidos que saliendo de una tienda de conveniencia en la noche los están esperando para asaltarlos. ¿Qué pasa en este país? Sí. La pregunta que hacíamos en fecha reciente, ¿qué hemos hecho para llegar a este nivel? ¿O qué hemos dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer para llegar a este nivel? Sí, ciertamente. El señor Jorge Valencia Rentería dice, espléndido diálogo con esa apertura y ética. Muchas gracias. Alicia Bermúdez, escuchar al doctor Toscano nos hace participar de todo eso. De acuerdo, nos dice con lo que comentan de la corrupción del funcionario. Dice Alicia que la corrupción del funcionario hace apático al ciudadano. Por ello anulan muchos el voto. Yo diría que también al revés. La apatía del ciudadano hace corrupto. Claro. Es y en el momento en que el ciudadano no le está exigiendo a quien fue electo para que le sirva, pues el otro vive su mundo. Dice, cuando se sube el político a la silla del poder, se olvida de todo. Sí, y sean del partido que sean, ya lo hemos visto. Dice Conchita Melchor, lo estamos viendo, los diputados y funcionarios en general son serviles al gobierno en turno. Y nunca representan al ciudadano, nos dicen. Hay que entender que los diputados también son gobierno. Es decir, nosotros confundimos al gobierno con el ejecutivo. No, el gobierno son los 3 órganos de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La corresponsabilidad de este país está en manos precisamente de esos 3 órganos de gobierno federales, de esos 3 órganos de gobierno estatales, del órgano municipal en cada uno de los municipios. Entendamos que por ejemplo, ahora en estas elecciones que vamos a votar en Jalisco,
para el cambio de las alcaldías y para el cambio de la Cámara o del Poder Legislativo del Estado, tienen que entender que también esos son gobierno. Así es. O sea, tan gobierno es el titular del Ejecutivo como el diputado o el legislador que vamos a elegir en esta fecha. Por eso es tan importante que vayamos a votar y también seamos suficientemente valientes para exigir que nuestro voto sea, primero, respetado y, segundo lugar, que quien fue electo responda de su administración o de su, eso sería lo correcto, de su administración en el campo que le toque ante la ciudadanía que lo eligió. Vamos a ir a un corte y regresando, formulo la pregunta, ¿cómo hacemos política? Esa es otra. Estamos frente a un año de hacer política en la cual, ya tenemos la experiencia de que el virus contaminante de la política está por todas partes. Y eso también tendría que cambiar, es importante decirlo. ¿Cómo hacemos política y qué necesitamos los ciudadanos tener conciencia y estar conscientes de qué para poder participar con dignidad, con limpieza, con respeto? Corte y regresamos. 3030 53 50. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Yo le recuerdo el teléfono 3030 53 50 y quiero pedirle un favor. Al llamar, por favor, le menciona a Ángeles por qué vía nos está escuchando, ya sea por la radio FM o por la digital, o de qué manera, porque parece ser que sigue habiendo un poquito de confusión, o mucho, no sé, de confusión para seguirnos. Con frecuencia nos llaman, nos escriben, nos dicen cómo le hago. Yo sé que todos los cambios implican confusión de momento, pero habrá que adaptarnos y habrá que ir buscando. Yo quisiera sentir que usted está recibiendo también por la televisión y que no tiene ningún problema. Voy a recordarle, 25.1 es el canal cultural de C7, en digital 25.2, el canal cultural. Se repite mañana diferido, 25.1, canal digital. FM 96.3 en este momento, 630 mañana diferido a las 8 de la mañana. Sé que son cambios y me gustaría sondear un poco al público para que nos diga, con sus llamadas, nos diga de qué manera nos está escuchando, para darnos cuenta de cómo va esta adaptación que tenemos que hacer para estos medios. Dejamos en el aire la pregunta, ¿cómo hacer política? Y me refiero a todo el aparato propagandístico y demás que sabemos espectaculares y todo esto que tú sabes muy bien. Mira, bardas, contaminación. Primero hay que tener en cuenta que ahora la nueva reforma política ha marcado, que esperamos que sea muy, muy estricta el Consejo Electoral, ha marcado los topes de gastos de campaña. Anteriormente los gastos de campaña eran multimillonarios, Yolanda. No tienes idea cómo se gastaba. Ahora, hay un tope de campaña para hacer campaña en los medios, campaña en los espectaculares, que cómo ensucian la ciudad, qué cosa tan terrible verdaderamente. Cosa que también los jóvenes están denunciando, ¿eh? Qué bueno. De pronto ves en las redes cómo te dicen, olvídense, los que estén en los espectaculares no voten por ellos. Bueno, pues están todos, así es de que imagínate qué grave. Va a haber un fenómeno muy interesante que habrá que observar en algunos lugares, que son las famosas candidaturas independientes. Es decir, aquellos ciudadanos que deciden incursionar en la política sin tener pertenencia a ningún partido político. Vamos a ver si es verdad que va a haber candidaturas independientes. Teóricamente sí las va a haber, y a ver cómo va a reaccionar la ciudadanía frente a esas candidaturas independientes. Desde luego también tenemos que exigir que, en concluyendo las campañas, las ciudades sean limpiadas de propaganda política. Ya estamos viendo en los espacios que la ley así establece en los medios de comunicación electrónicos, ya estamos viendo la cantidad de spots publicitarios de políticos, todos hechos,
muy mal hechitos, Sí. pobrecitos, pero en fin, y se supone que tienen expertos. Sobre todo, que no se les olvide una cosa, que tienen que fijarse en cómo hablan, qué dicen y cómo lo dicen, para que verdaderamente convenzan al radioescucha o al teleescucha o al ciberescucha de lo que están diciendo. Hay por ahí uno que dice, ya nos va a costar menos. A ver, ¿cómo está eso de que ya nos va a costar menos X o Y servicio? No me importa cuál. No es así como convences al pueblo. Al pueblo no lo convences diciéndole ya vas a pagar, en lugar de esto vas a pagar menos. A fin de cuentas sigues pagando. Es decir, tienes que buscar aquellas formas de expresión que verdaderamente permeen en la mentalidad del pueblo y convenzan al pueblo de tu sinceridad durante tu campaña. ¿Y qué es lo que convence? Para empezar, la verdad. Pues que te vean, que vean la verdad. La congruencia. Pues sí. La verdad, la si tú no tienes congruencia, bueno, pues... Sí. Estamos con usted en este momento en vivo por C7 Cultura y me trae algunas llamadas del público por aquí. Gracias, Angelito. Ángeles Rodríguez en la producción de este programa. Hoy Fortino Montaño en los aspectos de audiovisual de audio, y Claudia Fernández, nuestra compañera Claudia, en todo lo que tiene que ver con imágenes. Alejandro Martínez, un saludo, doctor Toscano. Gracias. Buen inicio con el tema, Yolanda. El 25.2 sí está funcionando y el 25.1 no está al aire. La señal del Canal 7 transmite noticias, el análogo. Ojalá chequen sus señales, nos dice Alejandro Martínez. Bueno. ¿En cuál estamos? ¿En 25? Ahora estamos en canal digital 25.2. Entonces sí está funcionando. Estamos al aire. Perfecto. Y ese es el canal cultural. Repito, C7 tiene ahora dos vertientes. Canal cultural, que es 25.2 digital, y noticias 25.1. Este programa a las 9 de la mañana estamos en 25.2 digital como en este momento. Mañana martes, diferido a las 8 de la mañana, en 25.1 el canal de las noticias. Esto permite una mayor cobertura. Veíamos hace un momento el programa de ayer, ¿verdad? Sí. O del sábado, del viernes. Sobre la Filarmónica. Y bueno, pues mañana lo van a escuchar en noticias y aunque sea un canal diferido, envíen sus puntos de vista y nosotros estaremos dándoles todo el seguimiento que sea necesario. Margarita Zavala nos llama también y dice, hablando de la mujer en la política, creo que es una cuestión de dignidad de género. Fíjate qué interesante. Dignidad de género en la política. Dignidad implica preparación. Margarita Zavala es homónima de doña Margarita Zavala. De Margarita Zavala. Margarita Zavala es una mujer escritora, que ha incursionado en la política también. Sí, pero Margarita Zavala, que nos llama Margarita Josefina Zavala. Margarita Josefina Zavala, sí. Ella es escritora. Sí. Le enviamos un saludo a Margarita y habla de la dignidad de género. Pues es que la dignidad de género, en el caso, concretamente, como se refiere ella, en el caso de la mujer, es que la dignidad política, yo le diría a doña Margarita, la dignidad política debe estar en los dos, en el varón y en la mujer. Sin duda. Porque si no hay dignidad, un político es un político indigno, y un político indigno es un político que no tiene derecho a tener el cargo que tiene. Bien, y nada que hacer, ¿verdad? Ojalá fuera ciertamente la exigencia, pero me parece interesante cuando dice Margarita que la dignidad implica preparación. Desde luego. No solamente en la mujer, también en el hombre. No puedes llegar, como decíamos hace un momento fuera de programa, no puedes llegar a ostentar un cargo público sin una verdadera preparación y un sentido de entrega a los demás. Eugenio Marín Hernández, si el pueblo fuese a cambiar, ya lo habría hecho, dice. Prueba de ello es la gran cantidad de espionajes en favor de grandes empresas y gobiernos corruptos que hay en el país, comenta Eugenio Marín. Te felicitan también, Luis Rodríguez López. Me queda claro que hay que votar por el mejor candidato, pero para votar por el mejor candidato es necesario enterarnos, informarnos, participar activamente. Sí, así es. ¿Cómo se puede vivir en una ciudad abúlica,
abúlicamente, así como a ver quién decide, a ver quién resuelve, yo aquí en mi conchita de cristal. Y eso, fíjate, esa abulia se dice. Abulia, sí. Abulia que mencionas, sí existe, sí existe en nuestra ciudad y creo que es un asunto muy grave. Es decir, necesitamos tener un poquito de más sentido de responsabilidad personal, todos y cada uno de los que estamos en este estado y que vamos a tener el compromiso, el derecho y el deber de votar, como lo marca la Constitución en las próximas elecciones de medio año, pero con mucho sentido. Lo he estado repitiendo y lo seguiré repitiendo porque lo digo todos los días en todos los foros en donde estoy, con mucho sentido de responsabilidad, Yolanda, con mucho sentido de que es que me cae bien y ahora voy a castigar a X o Y partido político porque no me hizo, porque sí me hizo o porque no me gusta. Sí. Es decir, ya no podemos votar así. Necesitamos votar con mucho sentido de conciencia cívica y ciudadana de que nuestro país está en el filo de la navaja, de que nuestro país, si no asume sus compromisos, su responsabilidad y un cambio que viene real, que debe venir de la juventud y de la madurez, de la mano los dos, estamos en un riesgo muy grande. Estamos en una realidad ya, una realidad muy difícil. Sí. No solo difícil, dolorosa. Claro, desde luego, incluso, fíjate, yo te iba a decir para los viejos que hemos visto cómo el país se ha ido deteriorando, pero también los jóvenes. Los jóvenes se dan cuenta del deterioro que está viviendo este país. No, y los jóvenes, bueno, imagínate tú egresar de tus estudios sin un panorama claro de dónde vas a trabajar, el desempleo te espera. Es una situación muy dura. Ahora imagínate qué quieres que piense, por ejemplo, todo el país y fuera del país cuando vemos a los, entre comillas, supuestos maestros dedicados a actos vandálicos. Esos son los que van a enseñar a tu hijo. Oye, pues qué grave país. Amigos nuestros, nos queda un minuto para despedirnos hoy de su programa. Yo les recuerdo que mañana retransmitiremos este programa a las 8 de la mañana, diferido, en la estación de las noticias digital, la estación digital 25.1. Gracias, Ana Miriam Arévalo. Ojalá continúe en este horario de siempre. Continuamos escuchando. Sí, seguimos a las 9 en el 25.2 canal digital. El tema me gusta de reflexión, el derecho a votar. Yo estoy viendo el 25.2 Cultura C7. Muchas gracias. Bueno, pues solo me resta agradecer profundamente. Juan Toscano García. Pues al contrario, me da mucho gusto y volver a estar aquí y esperamos estar este año que sea lo mejor para todos nuestros amigas y amigos que nos siguen por radio y por televisión. Y pues que no nomás también hablemos de historia, sino también de estos temas tan torales para el país y para la ciudadanía. Gracias por invitarme. Al contrario, Juan, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su valiosa participación y por darle sentido a nuestro trabajo. Le comento que ya estamos en preparación del diplomado en periodismo cultural, que será algo muy importante, que los jóvenes se preparen para poder compartir justamente esto tan importante que nos redime, como es el arte, la cultura, la educación, todos estos aspectos. Ya le informaremos puntualmente un poco más adelante. Es todo por hoy. Gracias, que tengan una semana excelente. A las 9 con usted.